Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que ya podemos estar juntos este jueves 8 de julio del 2021. Gracias a Dios porque el Señor permite que tengamos vida hasta hoy y sobre todo el privilegio de conocerle a Él. Creo que todos podíamos dar testimonio que el Señor es fiel a nosotros. El Señor ha estado con nosotros todo este tiempo y estará porque Él así lo ha prometido. Hoy es jueves y por lo tanto tenemos el estudio de Apocalipsis. Estábamos viendo el capítulo 6, donde vimos los 4 jinetes del Apocalipsis. Cada jinete representaba un sello que se abrió. Así que hoy nos corresponde el quinto sello. Los 4 sellos que vimos anteriormente, la semana pasada, como le comento, vimos cómo es la intervención de esos jinetes a la tierra, ¿no? A las personas que moran sobre la tierra, ¿no? Bastante significativo, todos los acontecimientos que van a ocurrir. Y lo que sí quiero centrarles siempre cuando iniciemos esta parte de Apocalipsis, cada jueves que el Señor permita, vamos a recordar que para entonces ya la iglesia está en la presencia del Señor, la iglesia ya fue arrebatada. Y los acontecimientos que ahorita estamos viendo son acontecimientos dentro de la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años, 3 años y medio, o sea, está dividido esos 7 en 3 años y medio, y esos 3 primeros años y medio va a ser, todo va a estar bien, aparentemente todo va a ser una paz, ¿no? Seguridad, ¿no? Lo que la gente tanto busca hoy, el día de hoy, pero todo va a ser una situación para llevar al anticristo, llegar al anticristo. Él se presenta como el Salvador, como el que puede dar paz y que puede traer solución a todos los problemas. Y ahí vemos 3 años y medio aparentemente prosperidad, pero empieza una situación bastante crítica. Empiezan acontecimientos, situaciones, ya vimos los 4 jinetes, y cuando se abre el quinto sello, que dijimos que solamente el Señor Jesucristo es digno de abrirlo porque Él dio su vida por nosotros. Él es santo, 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 dice la Escritura, ¿no? Y dice el verso 9 de nuestra Escritura en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estas almas? ¿De quiénes son? ¿Qué pasó y por qué hablan acerca de que habían muerto? Bueno, después de que la iglesia ha sido arrebatada y decimos hay acontecimientos aquí sobre la tierra, entonces el anticristo empieza a gobernar de tal manera que empieza a imponer su gobierno, su estilo, su forma de gobierno, y entonces se empieza a ver una gran persecución. La iglesia, a lo largo de los años, la historia de la iglesia, desde que la iglesia nació, siempre ha sido perseguida, desde siempre, ¿no? Y lo vemos en el Nuevo Testamento, pues por ejemplo el hecho de Esteban, ¿no? Pues se convirtió en un mártir por predicar la palabra, por hablarles directamente a los judíos lo que han hecho con el Señor Jesucristo. Y dice que lo apedrearon, ¿verdad? Y él murió como mártir, fue perseguido por predicar la palabra. No se diga de Pablo, Pedro, Juan mismo, ¿no? El discípulo amado, desterrado por predicar la palabra de Dios y guardar su testimonio. Entonces la iglesia, la historia de la iglesia siempre nos va a recordar que la iglesia siempre ha sido perseguida. Tal vez a nosotros no nos ha tocado un momento tan difícil. Puede ser que a algunos de ustedes o de nosotros pues sí nos ha pasado. A veces la persecución es con las personas con las que estamos, que no tienen la misma fe, la misma confianza en Dios. Entonces a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar que nosotros creamos en un Dios, ¿no? Que no hemos visto, pero que creemos que Él está con nosotros y que Él está vivo y que Él nos escucha y que va con nosotros y que nos guarda y que nos ha salvado. Y a veces esa persecución porque somos nosotros cristianos. Aquí nos dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero comentarle que el libro de Apocalipsis está lleno de acontecimientos. Algunos parecieran que no están en un orden cronológico. Cuando avancemos más capítulos nos vamos a dar cuenta cómo exactamente
hay partes del Apocalipsis que encajan, no sé, capítulos más adelante, vemos que encajan perfectamente los primeros capítulos, ¿no? Pero es como ampliar el panorama, ¿no? Yo creo que cuando vemos de repente las noticias y se hacen la presentación, nos dicen qué noticiero es y nos dicen, hoy tenemos esto, y nos dan los encabezados, después desarrollan ya la noticia y es cuando entendemos a detalle qué es lo que sucedió. Pues lo mismo nos sucede con el libro de Apocalipsis. Acuérdense, estamos ya en el cielo con el Señor, ya estamos en su presencia y aquí en la tribulación empieza, después de los 3 años y medio, empieza la gran tribulación. Perdón, entonces ahí se empieza a desatar cuando los judíos se dan cuenta que el anticristo no es el Mesías que ellos esperaban, entonces ellos empiezan a ser perseguidos, se dan cuenta. Cuando ellos levantan ya el templo, donde ahora está la mezquita de Omar, entonces resulta que los judíos al levantar el templo, ellos ven como el anticristo entra al lugar y entonces hace un sacrificio, no hace el sacrificio de un cordero, sino de un cerdo. Entonces esto para los judíos les hace inmediatamente reconocer que no es el Mesías esperado. Entonces se empieza a ver una gran persecución porque ellos, ¿verdad?, encaran al anticristo y le dicen, ¿no?, que es un falso profeta, un falso Cristo. Entonces el anticristo lo que empieza a hacer es perseguirlos a tal grado, ¿verdad?, a tal grado que en el desarrollo que nosotros vemos, ¿verdad?, empieza a matarlos. Ahora, ¿qué pasa? La gente en aquel entonces, y me refiero al pueblo de Israel, recuerde que el pueblo de Israel va a tener su tiempo con Dios y en este tiempo que nosotros vemos, cuando ellos se dan cuenta quién es el anticristo, ellos empiezan a tener un acercamiento a Dios directamente con el Señor Jesucristo. ¿Qué le digo con esto? Porque cuando ellos se dan cuenta de la situación que se da con el anticristo en su templo, entonces ellos empiezan a buscar al verdadero Dios. Es ese paréntesis donde solamente vemos a los judíos. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles se acabó y entonces es ahí donde Dios empieza a hablar con los judíos directamente. Entonces dice la escritura, lo que vemos en Mateo, ¿no?, que entonces y lo que nos dice también la escritura a través de Romanos, que dice entonces todo Israel será salvo. Vamos a buscar Romanos 11:25 para que podamos comprender más. Perdón por la ronquera de repente, pero dice Romanos 11:25, dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? O sea, nuestro tiempo está siendo por ahora. Yo quiero decirle que ahorita nuestro tiempo como gentiles es el tiempo de la gracia. Podemos ser salvos, o bueno, ya somos salvos nosotros, pero si alguien en este momento acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es salvo, es nuestro tiempo. Y luego todo Israel, el verso 26, será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué va a hacer el Señor? Pues se va a predicar el Evangelio a través, le decía yo, vamos a ver el acontecimiento de los 2 testigos. El Señor envía 2 testigos. Estos 2 testigos empiezan a predicar la palabra y ellos tienen el poder de Dios, ¿no? Manifiestan el poder en palabras, en hechos, en grandes milagros, y entonces todo Israel voltea a ver y se da cuenta. Ellos se les predica el Evangelio del Señor Jesucristo y muchos judíos van a creer en el Señor Jesucristo y serán salvos. Ahora, y si todo Israel será salvo, dice la escritura de Romanos. Bueno, pues aquí es todo aquel judío que haya creído en Jesucristo va a ser salvo. ¿A costa de qué? Porque si dijimos, si la iglesia ya fue arrebatada, ¿verdad?, ellos ya no son parte de la iglesia arrebatada, ellos están aquí en la tierra. Lo quiero centrar en eso para que podamos comprender mejor.
Entonces a ellos les va a costar mucho la persecución, va a ser a causa de que los maten, ¿no? Que ellos se sostengan en la palabra del Señor, que ellos crean. Mucha gente va a recurrir, fíjese que no es por nada, ¿verdad? No es una casualidad que hoy en día se ha hecho Biblias al idioma de cada quien, no es a ver, que alguien se me ocurrió la traducción de no sé qué. No, Dios ha permitido eso para que todos, llegado el momento, tengamos o tengan al alcance la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muchos idiomas se sigue traduciendo la Biblia. ¿Qué van a hacer los judíos? Van a empezar a creer en la obra del Señor Jesucristo, porque estos dos testigos les recordarán grandes personajes del Antiguo Testamento, y ellos los van a ver y los van a escuchar, y muchos van a creer, y entonces ellos van a dejar de adorar, o no van a aceptar adorar al anticristo, y entonces dijimos, es la persecución que les va a costar, y va a ser muerte. No crea que van a ser muertes instantáneas, sino que ellos van a padecer horriblemente todos los estragos dice aquí que habían muerto por causa de la palabra de Dios, porque ellos la creen y por el testimonio que tenían. Ellos no se dejan engañar y se dan cuenta que es el anticristo, ¿verdad? Que es un enviado del enemigo, del diablo, que viene a acabar con el pueblo de Israel. ¿Y qué podíamos decir del pueblo de Israel? Creo que es de los pueblos más sacrificados, más afectados por su desobediencia a Dios. Lo podemos ver, decíamos, Israel es un paréntesis definitivamente, ¿no? Entonces, cuando recordamos, por ejemplo, la situación con los nazis, con Hitler, ¿no? Se dice que había ciudades donde había hornos, donde a veces se ejecutaban 1000 judíos diarios, imagínense, 1000. ¿Y qué hacía Hitler? Muchos que lo conocieron a él, muy cercanos, han dado el testimonio, se han escrito muchos libros acerca de que cada vez que tenía un pensamiento, por decir, para hacer algo mañana en contra de los judíos, toda la noche se ponía a hablar con los espíritus diabólicos. Imagínense lo aterrador e inspirador que traía, ¿no?, en cuestión para acabar, ¿verdad?, con los judíos. Entonces al otro día se le ocurría llevarse a tantos y hacerles esto y hacer el otro, algo tremendo. Imagínense la situación, ¿no?, hablando directamente, porque él hablaba directamente con el enemigo, con los espíritus, y afectó mucho al pueblo de Dios. Pero Dios es bueno. Redujeron a través de tanta muerte, en el caso de Hitler, redujo tanto la población de los judíos, pero con ese pequeño remanente Dios hizo grandes cosas. Ahora Israel es una nación, y aunque usted no crea, es una nación fuerte, con muchos adelantos, sobre todo en ciencia, lo hemos platicado un poco. Ellos van a creer a la palabra de Dios, entonces ellos van a buscar dentro de la palabra de Dios la salvación, y se encuentran con el Señor Jesucristo. Aparte el testimonio que dan los dos testigos enviados por Dios, ellos van a creer. Decíamos, les va a costar la vida, ¿no? Pero ellos daban ya un testimonio. Se cuenta de un hombre judío, nació en Israel y tuvo que irse a Europa a vivir, y se cuenta que él no cree en el Señor, o no creía en el Señor Jesucristo, y un día él empieza a hacer algunos estudios geográficos del pueblo de Israel, porque le llamaba mucho la atención sus raíces. Le dice uno de sus maestros, les dice que lleve un Nuevo Testamento que le va a ayudar, y dice, es que yo no creo en eso, y llévalo, porque eso te va a ayudar geográficamente, te va a llevar a los lugares para que tú sepas qué es lo que tú quieres investigar. Y él lo lleva. Y dice que un día ya estando en Israel, viendo hacia el oriente, dice que empezó a ver las tierras y empezó a leer el Nuevo Testamento. Y dice que se le pasó toda esa tarde, todo ese día leyendo el Nuevo Testamento. Y dice que hasta que se arrodilló y sintió que realmente Jesucristo es el Mesías esperado. Es cierto, ¿no? La palabra de Dios siempre nos va a instruir para llevarnos a la presencia del Señor y conocerle. Hay quien lee la Biblia y la verdad la lee sin entenderla, la lee por leerla, pero cuando uno pone su sentido, aunque no conozca uno a Dios, ¿verdad?, y uno tiene el deseo, ¿no?, de encontrar eso que le hace a uno falta como persona, entonces Dios
es el que habla a nuestras vidas y es donde el Señor nos encuentra a nosotros. Entonces ahora somos seguidores del Señor Jesucristo y damos testimonio de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice que estas almas, porque estamos hablando de almas, hermanos, no estamos hablando de cuerpos físicos pues, como los que nosotros tenemos ahorita, sino que habla de almas. Le voy a decir ahorita, ¿por qué? Dice el verso 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Decíamos, son personas que fueron muertas en la tribulación, donde empieza la gran tribulación, ¿no? Empieza la ruina total para el hombre que se queda aquí sobre esta tierra, y ellos le claman al Señor diciendo, Señor, haz venganza, mira lo que nos hicieron. Quiere decir que sus ejecutores están vivos todavía aquí sobre la tierra, ¿no? No nos dice exactamente, ¿no?, cómo murieron, pero sí murieron a causa de la palabra y por el testimonio. Entonces dice, hay una respuesta. El verso 11, antes de darnos la respuesta, y se les dieron vestiduras blancas. Y si son almas, yo sé que a veces pensamos, bueno, si son almas, sabemos que el alma y el espíritu, ¿verdad? No tienen, no es un cuerpo, porque nosotros, el alma y el espíritu habitan en este cuerpo que nosotros tenemos. Ellos están en el altar. Esto simbolizaba lo del Antiguo Testamento cuando había el sacrificio de un cordero. La sangre, ¿verdad? Y parte de la carne era puesta sobre el altar, ¿no? Había habido sacrificio, es lo que nos quiere decir esta parte de Apocalipsis. Y se les dio vestiduras blancas. Entonces, quiere decir, porque ellos todavía no tienen un cuerpo glorificado, simplemente nos habla acerca de almas. Es un cuerpo, se crea así, muchos interpretan así, muchos que han interpretado el Apocalipsis, de un cuerpo espiritual, pero no el final que deben de tener para toda la eternidad, ¿no? Porque todavía falta, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando seamos arrebatados, dice que los que resucitaron, los que murieron, resucitarán primero, ¿no? Y los que estemos vivos, entonces seremos arrebatados, lo que vimos en Tesalonicenses en días pasados. Bueno, ellos necesitan, ¿verdad?, el tener otra vez sus cuerpos. Es como que si hubiera otra resurrección para ellos, como otro, digamos, hasta rapto para ellos, por así decirlo, para poder hacerme entender un poquito más, ¿no? Entonces, mientras tanto, por así decirlo, se les ha dotado de un cuerpo espiritual, pero dijimos no va a ser el eterno. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esto es bien importante porque esta prácticamente es una situación que se vuelve a veces doctrina y a veces errónea. A veces enseñamos, ¿verdad?, cuando dice descansar o dormir, pensamos que cuando morimos, ¿verdad?, el cuerpo que se desprende del alma y el espíritu, lo sepultamos. Pero a veces pensamos que el alma y el espíritu se duermen, como que están en un lugar o van a un lugar donde están dormidos. No, ya hemos hablado acerca de esto. ¿Qué pasa? Para el cristiano estar con el Señor es un descanso, es como un sueño. Yo creo que a veces hemos tenido sueños, ¿verdad?, donde tal vez nuestro sueño fue estar en la presencia de Dios, estar en un lugar muy agradable y sentimos una paz y nos encanta muchísimo ese tipo de sueños. Yo creo que a todos nos gusta, trae mucha paz, ¿no? Y decimos, es que tuve un sueño y pasó esto. En el caso de nosotros, cuando nosotros morimos, ¿verdad?, nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, nuestro cuerpo es sepultado, pero nuestra alma y nuestro espíritu está vivo. Igual el de los malos, a los que no han creído en el Señor Jesucristo, nada más que ellos van a un lugar de tormento. Me refiero al alma y al espíritu. O sea, ellos están conscientes de lo que están sintiendo, el dolor que están sintiendo. Y los que morimos y estamos en la presencia de Dios, ¿verdad?, estamos gozando de la plenitud del Señor Jesucristo. Nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad?, por resultado, nunca duerme ni se muere. Siempre está vivo, de todo tipo de mortal, ¿no?, de toda persona, ¿no? El alma y el espíritu siempre está vivo y sintiendo, ¿no? El alma y el espíritu siempre están vivos. Dice, descansen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos. O sea, va a haber, a veces nos preguntan, ¿y va a haber esa posibilidad de ser salvo dentro de la gran tribulación? Sí, pero son las condiciones mínimas, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que sostiene a su iglesia hoy, y hemos dicho varias veces que cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo se va. Él hace ahorita la obra para reconciliarnos con Dios, y Él toca nuestro corazón para reconocer que necesitamos ser perdonados y que necesitamos un Salvador, ¿no? Él nos convence de que somos pecadores. Perfecto. Llegará el momento donde el Espíritu Santo, también muchos de los escritores e intérpretes del Apocalipsis dicen que llegará el momento en aquel tiempo donde el Espíritu Santo solamente, como en el Antiguo Testamento, de repente vendrá hacia una persona y se retirará. No va a estar como en la iglesia ahorita, ¿verdad? Que está sostenida por la iglesia. Entonces imagínense lo costoso que será creer en la palabra y reconocer, ¿no? O vivir bajo el testimonio que hablábamos acerca de estas almas. Entonces estas almas son judías, las que nosotros vemos, ¿no? Meramente podemos ver que es el pueblo judío que ya trató Dios con ellos, y ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Hoy en día hay varios judíos que ya han creído en el Señor, ¿verdad? Algunos se llaman judíos mesiánicos, o sea, que han creído en el Mesías, ¿verdad? Y Dios va a tratar con el pueblo de Israel de una manera maravillosa, especial. Es su pueblo amado, ¿no? Pero recuerde, lamentablemente va a ser dentro de la época de la gran tribulación que muchos se van a convertir y van a sufrir todo tipo de horrores a través de esto. El Señor les dice que esperen un poquito, de lo que la traducción nos dice, descansen, pero dice esperen un poquito, porque todavía faltan más personas, ¿verdad?, que se van a convertir, ¿no? Y podíamos pensar que podían ser también personas gentiles que van a guardar también, ¿verdad?, o van a creer en el Señor Jesucristo a pesar de la circunstancia. Pero le digo, la situación va a ser demasiado adversa. Hoy tenemos la libertad de creer en el Señor Jesucristo, profesar una fe, tener una palabra, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos, yo creo que va a ser demasiado difícil tal vez conservar una escritura. No sé exactamente, pero habiendo una persecución, imagínense el tipo de circunstancias. Recuerda que decíamos la semana pasada, muchos se van a convertir siendo nuestros padres o nuestros hijos o cualquier tipo de familiar, nuestro mejor amigo, nos van a traicionar porque estamos creyendo en el Señor Jesucristo, y se entregarán unos a otros, dice Mateo 24. Llegará el momento donde el Señor hará justicia, claro. Tal vez usted y yo estamos implorando por justicia. Tal vez hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, y eso es perfecto, ¿no? Que nunca estemos de acuerdo con la injusticia. Somos hijos de Dios ya. Y yo sé que ha habido muchos, decíamos, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos mártires, muchas personas. En China se dice que han muerto muchísimas personas por creer en el Evangelio de Cristo. Incluso se ha predicado el Evangelio en Rusia y hay muchos hermanos rusos cristianos, pero también muchos han muerto y han sido perseguidos, ¿no? Las circunstancias son adversas aún en estos días, pero no como sea en aquel tiempo, que sea la gran tribulación, ¿no? Mi comentario sería que hoy es nuestro tiempo para buscar de Dios, ¿no? De tener claro, ¿no?, nuestra visión hacia dónde queremos ir en la eternidad, dónde vivir y con quién vivir, porque ¿qué va a hacer de nosotros? Si ahorita tal vez, no tal vez, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convence y nos anima y nos ayuda para seguir, y ya no queremos buscar de Dios y ya no queremos ir a la iglesia. Sé que las circunstancias de repente, ¿verdad?, nos hace titubear o pensar, no ser cautelosos en estas circunstancias que estamos viviendo. Pero yo creo que también es sopesar las cosas y tomar decisiones en la postura que nosotros tenemos. Si somos hijos de Dios, vamos a confiar en Dios. Sea prudente, claro que sí, eso es muy bueno. Por eso Dios ha dado la sabiduría. Pero seguir buscando de Dios tiene que ser y debe de ser nuestro anhelo diario, buscar de Dios siempre, porque eso nos hace que nuestra fe esté firme.
Podemos ver miles de cosas a nuestro alrededor, oiga, cuántas circunstancias se ven. Pero si el Señor está con nosotros, si Él fortalece y el Espíritu sigue con nosotros, el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos seguir adelante y ser fiel. ¿Se acuerda? Ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, ¿no? Esa es nuestra esperanza, ¿no? El ser fiel y estar con el Señor en su presencia de Él por la eternidad. Y entonces habla acerca de esperar. Dice el verso 12, y ahí vamos a detenernos, porque la semana pasada vimos ya parte de los 4 sellos y ahorita el quinto, pero este sexto sello es interesante. Entonces, para la siguiente semana, si Dios permite, pues vamos a abordarlo el tema. Dice: miré cuando abrió el sexto sello. ¿Cuál es el sexto sello? Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El sexto sello nos lleva, ¿verdad? De estos 5 sellos, hay un puente hacia el sexto sello que es bastante interesante, porque si vemos que las vidas humanas han sido tocadas, hoy vemos que la naturaleza, o vamos a ver que la naturaleza va a ser trastocada. Si usted ve las noticias ahorita, hay muchas cosas en cuanto a la naturaleza que muchos lo ven como un tiempo apocalíptico. Lluvias tremendas, granizos, ¿no? Bastante grandes, enfermedades, el sol, ¿no? Que los rayos ultravioleta, todo ese tipo de cosas que está afectando y ha causado muchas enfermedades. Hoy vemos esto, ¿no? El calentamiento global, ¿no? La falta de agua, el viento y muchas cosas que pudiera producir ahora, ¿verdad? El viento, a través de que trae enfermedades. Se ha estado estudiando todo este tipo de cosas y vamos a ver cómo esa parte, cómo es el sol y la luna, van a ser tocadas. ¿Y por qué? Yo leía un artículo que decía que todo lo que nosotros hoy estamos viviendo, como la falta de lluvias o exceso de lluvias y terremotos, todo ha sido por causa del hombre, porque el hombre ha ido a hábitats que no le corresponden, ¿no? Y ha explotado, ¿no? La tierra, ha sacado petróleo, bueno, tantas cosas, y esto ha afectado la tierra, ¿no? Y ha causado terremotos y los socavones que ahora vemos en estos días. Pues todo se dice que ha estado afectando, ¿no? Geológicamente a la tierra por todo lo que el hombre ha hecho y ha hecho mal, ¿no? Y yo creo que todos de repente sabemos que hay partes que eran ríos, o nos platican de repente los papás o los abuelitos, no, pues esta parte era ríos, pero lo secaron y ahí hicieron casas, y de repente vemos que hay hundimientos, y entonces ahí es donde uno ve que el hombre ha tocado, todos nosotros, ¿verdad? Hemos trastocado la naturaleza y hoy estamos pagando las consecuencias de ello, pero lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, si el Señor así lo permite. Mientras tanto, espero que esa duda en cuanto a quiénes son esas almas que estaban bajo el altar quede claro. No son meramente judíos, son personas que fueron salvas, o que van a ser salvas más bien, dentro de la gran tribulación, a costa de sus propias vidas y, lógico, un gran sufrimiento. Imagínense la situación. Y decíamos, pues vamos a sopesar nuestras vidas hoy, ¿no? Hacia dónde queremos dirigir nuestra eternidad, ¿no? Y creo que es el momento, estamos en ese tiempo de los gentiles, de la gracia, donde el Señor se está manifestando a nosotros como iglesia. Fíjese qué extraordinario. Cuando los judíos no quisieron nada porque decía lo suyo vino, el Señor inmediatamente mira hacia el gentil, que a veces nos dicen, ¿verdad? O tratan de enseñarnos que el Señor solamente vino por su pueblo Israel y nada más, pero como ellos no quisieron, pues entonces el plan B. No, Dios no tiene plan B. Lo que pasa es que venía al pueblo de Israel porque había hecho pactos primeramente, pero su mira siempre fue hacia todos, ¿no? Porque Él murió por todo el mundo y resucitó al tercer día para dar salvación a todo aquel que cree.
Así que consideremos nuestras vidas a través del Apocalipsis y veamos la revelación de Jesucristo para nuestras vidas en estos tiempos, ¿no? Cómo Dios está hablando, cómo Dios está actuando, cómo el Espíritu Santo está actuando en la vida del creyente, del cristiano, cómo el Espíritu Santo interviene, cómo el Espíritu Santo se manifiesta y llena, porque Él nos ama y quiere que estemos por la eternidad con el Señor, ¿no? Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, así que pues qué hermoso es poder tener esa convicción y seguir adelante, ¿no? Creo que a veces pensamos que vamos a pasar todo el tiempo aquí o que vamos a ser eternos. No es así, es así. A veces nos aferramos tanto a lo que tenemos que no queremos despegarnos de eso que nosotros tenemos, ¿no? Sean personas o cosas materiales. Decía un gran filósofo, decía que las cosas están hechas para usarse y las personas están hechas para amarse, pero que a veces hacemos las cosas al revés, amamos las cosas, ¿verdad? Y usamos a las personas, y entonces es ahí donde los seres humanos perdemos el sentido de lo espiritual, ¿no? Entonces vamos a buscar de Dios, busquémosle juntos, tomemos ánimo, sigamos adelante, porque el Señor ha sido fiel y ha estado con nosotros. Yo le invito, hermano, para que oremos. Hasta aquí nos vamos a quedar hasta ese verso 12, que ya miraremos en siguientes semanas, si el Señor así permite, pero mientras tanto, invite a otros, anime a otros. Pocas veces lo hacemos, el animar a otro, el decir vamos a buscar de Dios, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar alabanzas, vamos a darle gloria a Dios y gracias por todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y tomar ánimo nosotros mismos de parte de Dios para estar conscientes de quiénes somos y quién es nuestro Dios. Yo quiero invitarle a orar. Tal vez ahorita usted no se ha podido congregar, pero yo creo que sí recuerda los nombres de los hermanos. Sé que tiene muy presente el nombre de sus familiares, pero también hay hermanos, ¿no? de la congregación. ¿Por qué no recuerda los nombres? Y oramos por ellos también, que el Señor les bendiga a nuestra familia, y que aquel que está desanimado, tal vez hay alguien que ya se nos desanimó, alguien que le está costando trabajo. Pues vamos a orar por esa persona para que Dios fluya su espíritu sobre esa persona y le pueda buscar de todo corazón. Son el tiempo de buscar de Dios, no es tiempo de titubear, sino es el tiempo de buscar de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo hermoso que tú nos has permitido. Padre, ayúdanos, Padre, en cuanto a nuestras decisiones, donde queremos pasar la eternidad. Padre, ayúdanos. Si hay alguien que está desanimado, aquel que tal vez se sienta cansado, Señor, tal vez está esperando que tú vengas y siente que ya te has tardado, pero tienes el momento preciso, Señor, tú eres perfecto. Mantén, Señor, nuestras vidas bajo tu presencia, que te busquemos de todo corazón, que seamos fieles. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos de la congregación, por cada uno, Señor, de ellos, por cada familia, Dios, pedimos que tú les fortalezcas, que pongas ese deseo de buscarte, mi Señor, de buscar de tu presencia, de no alejarnos de ti, porque los tiempos, Señor, ya son tan cercanos, Señor, para que tú vengas, para que tú nos lleves a tu presencia. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que fortalece, gracias por tu Espíritu Santo que habla en nuestras vidas, Señor, y pedimos que sea Él el que guarde a nuestros hermanos, que bendiga a aquellos que están pasando por enfermedad, Señor, por esas necesidades que ponía mi hermana Martita. Señor, yo te ruego, mi Dios, por esas personas que han sido tocados por la enfermedad. Señor, pero tú eres bueno y misericordioso. Pedimos también que tú guardes a esas personas que están siendo extorsionadas. Dios, los hombres malvados hoy se han levantado para hostigar, para hacer daño, Señor, pero pedimos que tú guardes y protejas la vida, Señor, de estas personas, por los comerciantes, por las personas, Señor, que honradamente ganan su dinero. Yo te ruego que tú les guardes y les bendigas, Padre, y que alejes todo este tipo de personas que afectan, Señor, nuestra vida, nuestras familias, Señor, nuestros bienes materiales, Padre. Pido también por los que están enfermos. Conoces la necesidad de cada uno.
Te ruego por la vida de mi hermana Sonia López, te ruego por la vida de Gabriel, por mi hermana Patti León, Señor, que tú obres en tu misericordia. Tú tienes poder por la vida de mi hermano José Guadalupe. Dios, está en tus manos, por mi hermano Justino. Trae sanidad, Padre, a cada cuerpo, Señor, porque tenemos necesidad. Ayúdanos, Señor, a levantar al que está caído, a darle la mano al que se ha alejado, al que necesita, Señor, levantarse para seguir adelante, Dios. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, pero gracias por lo que tú estás haciendo y por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida juntamente con Él, porque Él ha resucitado, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos sostiene, Señor. Bendice a nuestras vidas, bendice a mi hermana Gloria Ávila, a mi hermana Patti. Te pido, Señor, por Juan Chávez, Padre, conoces su necesidad, conoces el pensamiento y el corazón, Señor, de mi hermano, pero tú eres bueno, Padre, y tu misericordia siempre, Señor, está presente. Toca los pensamientos, Señor, toca, Padre, las partes más sensibles de nuestra vida para buscar de tu presencia, porque hoy es ese día, Señor, para nosotros. Es el día de gracia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias, ponemos toda necesidad en tus manos. La iglesia está en tus manos. Bendícenos, Señor, guárdanos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, por prestarnos este tiempo, por su atención a estas predicaciones, y le invitamos para que el día de mañana también nos podamos conectar por la aplicación que tenemos a las 7 de la noche. Le invitamos, estaremos mandando mensaje para que usted lo recuerde y mandar el link para que usted se pueda conectar. Invite a otros, nos gustaría mucho verlos, hermanos. Para nosotros, a los que están a distancia, a los que no pueden asistir, pues nos da mucho gusto a través de este medio poder verlos, ¿verdad? Los viernes en la oración, el orar juntos, y creo que ha sido muy bueno. No creo, estoy segura que ese tiempo de oración ha fortalecido nuestras vidas y nos permite seguir adelante. Pues Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos vemos 7 de la noche.